Fiscore dio una charla espectacular y analizó la relación entre la hipertensión y la insuficiencia cardíaca y también la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Yo voy a tener un abordaje distinto ahora y voy a hablar un poco acerca de lo que ocurre, que si tratamos a los pacientes antes de que desarrollen este nivel de daño cardíaco. Y este es el propósito de mi charla y también de las guías de la AJA y de la ACCC del 2017 y las nuevas guías americanas. Y me voy a centrar también en el estudio que dio origen al desarrollo de estas guías que menciono. Como ustedes saben, este programa está siendo apoyado por Pfizer a través de la ACC. No tengo ningún tipo de conflicto de interés con la industria y los objetivos del programa ya lo conocen porque han sido mencionados. Se van a presentar algunos casos al final de mi presentación, pero primero quiero comenzar con la idea que lo que se muestra claramente en esta diapositiva es el hecho que y esto ha estado entre nosotros desde el 2002, por largo tiempo ya. El estudio que les muestro es un estudio observacional que tiene más de 1 millón de pacientes, que mostraba claramente que aún por debajo de una presión sistólica de 120 y diastólica de 75, con un aumento de las mismas, hay un aumento en este caso de mortalidad relacionada con enfermedad isquémica, y lo mismo se aplica a enfermedad cardiovascular y stroke. Y casi hay un aumento de 4 veces en tasa de eventos que van de menos del 20% a menores de 75 años. Pero lo que queda más marcado es el hecho que la edad, o que se ve en realidad un efecto similar con el aumento de la edad. Entonces, casi 3 o 4 veces un aumento en tasa de eventos si vemos en menos de 120 a más de 180, pero para cada grupo etario, para cada década de la vida, hay también un aumento similar de 3 o 4 veces. Entonces, el aumento de la edad tiene casi el mismo efecto que el aumento de la hipertensión o de la presión arterial sobre la enfermedad cardiovascular. Estas son muchas de las guías que han sido desarrolladas y sus autores. Yo sé que hay guías latinoamericanas que también fueron publicadas este año, pero esta es una guía americana publicada hace casi un año y esto empezó a trabajarse en el 2015. El comité empezó a reunirse en el 2015 después de la publicación del Spectra. Y esencialmente lo que se hizo fue llamar a todas las organizaciones profesionales que tenían que ver con la hipertensión en Estados Unidos para que aunaran criterios para desarrollar unas guías. Acá hay un montón de nombres de médicos, pero también de asociaciones que son importantes y que trabajaron como parte del desarrollo de las guías. Lo que está faltando acá son los proveedores de salud, o sea, las organizaciones de medicina interna y de medicina familiar, todos los médicos que las involucran. El cambio de las guías, el primer cambio principal es un cambio en la definición de la hipertensión. Yo les voy a mostrar o voy a analizar las guías y después vamos a analizar la evidencia que apoya las mismas. Este es la recomendación antes de 2017 en Estados Unidos. Esta es la JNC7, pero la 8 no era una JNC. En realidad, yo estuve trabajando en ese panel, pero no era un panel que se había reunido y había revisado similar a lo que había ocurrido con las otras JNC. Pero la última guía es esta, la JNC7. Y si ustedes recuerdan, hablaban presión normal era 120/80 o menor a esta, la sistólica entre 120 y 140 y la diastólica entre 80 y 90, eso era prehipertensión.
Hipertensión estadio 1 empezaba en 140 a 160 y por encima de 160 era estadio 2 con una diastólica por encima de 100 o de 90 para el estadio 1, perdón, y 100 para el estadio 2. Las nuevas guías se las muestro acá y las nuevas definiciones de hipertensión según las guías del 2017 es menos de 120/80, sigue siendo presión normal. Pero la prehipertensión se divide en dos fases. La primera es por encima de 120, que se considera presión arterial elevada, y por encima de 130 y por encima de 80 se considera hipertensión estadio 1. Y la 140/90 que teníamos antes, a 160 por 100, ambas se consideran estadio 2 de hipertensión. El estadio 2 entonces comienza en 140 y continúa, entonces no existe más esta definición. Esta es la definición de hipertensión estadio 2, a partir de 140. La otra recomendación fue, y basado o teniendo blancos de presión arterial que incluyeran u objetivos de presión arterial que incluyeran la evaluación de riesgo y a quienes iban a recibir la terapia farmacológica o no. Entonces, cualquiera que tuviera un riesgo cardiovascular del 10% en 10 años o más y una presión arterial por debajo de 130/80, se recomienda, es recomendación de tipo 1, nivel de evidencia para la presión sistélica B, y hicimos una revisión sistemática de esto para tener la evaluación de esta evidencia. Y esto es, la 1 es opinión de expertos. 2B son los pacientes que no tienen marcadores adicionales de riesgo cardiovascular y una presión por menor de 130/80. Puede ser razonable tratarlo y esto también queda como opinión de experto. Entonces, en cuanto a la toma de decisiones, ¿qué significa esto? Esta fue la definición para comenzar la terapia farmacológica, la decisión de utilizar fármacos que disminuyan la presión arterial en pacientes que tengan un factores de riesgo más del 10%. Hay una evidencia de nivel 1A para el estadio 2 y para el nuevo estadio 1, que es una presión sistólica por encima de 130. Para aquellos que tienen presión arterial elevada, o sea, menos de 130, no se recomienda terapia farmacológica. En aquellos pacientes que tienen menos del 10% de riesgo cardiovascular, entonces, para la terapia farmacológica no se recomienda en aquellos que tienen hipertensión estadio 1 o presión arterial elevada. Sin embargo, si el paciente llega a un nivel por encima de 140/90 en pacientes que tengan bajo riesgo, esto es el objetivo de tratamiento de cuándo vamos a iniciar la terapia farmacológica. Como se muestra acá, otra vez, menos de 120/80, estilo de vida saludable. Que continúen de esta manera. Y estamos hablando acá esencialmente de terapia no farmacológica en casi todo el mundo. Si la presión está en 120, 129 y 80, la diastólica, otra vez es no terapia farmacológica. Si el paciente tiene una sistólica entre 130 y 140, una diastólica entre 80 y 90, pero tiene un bajo índice de riesgo cardiovascular, menos del 10%, se puede seguir continuando con el manejo del estilo de vida. No se indica iniciar terapia farmacológica. Es solo en aquellos pacientes que
tengan más de 10% de riesgo cardiovascular, donde estamos hablando de recomendación de terapia antihipertensiva, por supuesto que siempre agregándolo a manejar el estilo de vida. Y vean que si los pacientes tienen diabetes o enfermedad renal crónica, una sistólica de 130 y una diastólica mayor a 80, es ahí donde empezamos la terapia farmacológica. Pacientes por encima de 65 años también, que es una recomendación de la JNS8, que ellos decían que no había que empezar a ir a terapia farmacológica hasta que no estuviera la sistólica por encima de 150, pero las nuevas guías recomiendan que especialmente en estos pacientes por encima de los 65 años, el objetivo de la sistólica debería ser 130. Esa es la recomendación. Entonces, para resumir, en la mayoría de los pacientes hay dos instancias en las cuales el umbral de presión arterial para diagnosticar la hipertensión no es mayor de 130-80, son los pacientes que tienen un riesgo menor del 10% y también en la prevención del stroke secundario, porque en estos pacientes sí tienen una presión de 130 o menor a 130 no les traía mucho más beneficio que una menor de 140. En Estados Unidos la población tiene distinta demografía y nosotros sabemos que en Estados Unidos esto sería el impacto de las nuevas guías. Más pacientes van a estar diagnosticados con hipertensión o clasificados como hipertensión. 13 comparado con el JCN7. Casi un 13.7% más de pacientes van a ser incluidos en este grupo de hipertensos. Y esto representa 31 millones de pacientes que van a estar diagnosticados como hipertensos. Solo un 2% o un 4.2 millones van a requerir terapia farmacológica. De estos, teniendo este objetivo de menor presión arterial, muchos de los pacientes que están en tratamiento farmacológico, muchos más de esos van a requerir intensificación del tratamiento farmacológico de los regímenes que ya están recibiendo, y esto representa un 14.4% o que se puede traducir en 8 millones de ciudadanos americanos. No tengo acá las guías sudamericanas, pero comparado con las otras guías, las canadienses del 2015, de hecho, su objetivo de sistólica es menor a 120 en pacientes menores de 80 años y en 150 en mayores de 80 años, y también sugieren que menos de 120 de sistólica en aquellos mayores de 80, a no ser que no sea apropiado por alguna razón. Los australianos tienen, por su lado, en pacientes 120-80, y esto es aplicable a todos los pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto, según sus nuevas guías. Mientras que las americanas hablan de 130-80, las europeas ahora han adoptado una recomendación que no es tan distinta a esto. En pacientes menores de 65 recomiendan 130-80 si está bien tolerado, y en aquellos que tienen por encima de 65 años, en la población general sugieren 140-90, y en mayores de 80, sistólica de 140-150. Sin embargo, en pacientes de alto riesgo, ellos recomiendan aún encima de 65 años, recomiendan menos de 140-90, y si se tolera bien, recomiendan menos de 130-80. Otros cambios en las guías, no demasiado en realidad, mayor énfasis en la modificación del estilo de vida. Ahora vamos a tener más pacientes, por lo menos en las guías americanas, que van a requerir más terapia farmacológica.
y modificación del estilo de vida. Y la modificación del estilo de vida es tan efectiva como cualquier otro fármaco, como la dieta DASH, un bajo contenido de sodio en las dietas, un aumento de la cantidad de potasio, el ejercicio y todo lo que conocemos para modificar el estilo de vida. Todas recomiendan profundizar estas modificaciones del estilo de vida para tener más resultados. No ha habido demasiado en términos de terapia farmacológica. Yo sigo creyendo que la mayoría de las guías no recomiendan el uso de beta bloqueantes como terapia inicial. Sí recomiendan los bloqueantes del receptor de angiotensina, los IECA, los bloqueantes de los canales de calcio. Los británicos y los canadienses recomiendan el uso de beta bloqueantes y los europeos también lo hacen. No hay diferencia en las recomendaciones en los pacientes en cuanto a la iniciación de 2 medicamentos que deberían ser recomendados en pacientes que tienen más de 10 más de su objetivo, su target. Ahora el target es 10 milímetros más bajo de lo que era en otras épocas. Eso con opinión de expertos. Hay mucha evidencia para aquellos que tienen hipertensión estadio 2. Y ahora eso es más de 140-90. En cuanto al inicio, es razonable en pacientes que tienen hipertensión estadio 1. Se inicia con habitual tratamiento en pasos con un agente único. También hay más recomendación para mayor medición fuera del consultorio de la presión. Se usan para confirmar el diagnóstico de hipertensión, también para titular y para la medicación y documentar el control de la presión a nivel clínico. El motivo de esto es el hecho de que no hay que olvidarse que alrededor del 30% de los pacientes que tienen un diagnóstico de hipertensión en el consultorio, hasta 30% pueden en realidad tener hipertensión de guardapolvo blanco, con lecturas elevadas en el consultorio, pero que tal vez no necesiten tratamiento medicamentoso. Y también el diagnóstico de hipertensión enmascarada, que está 30 o 35%, que vemos que están controlados en el consultorio, y después si uno mira las mediciones fuera del consultorio o en el hogar, resulta que los monitoreos ambulatorios nos muestran que están en realidad no controlados. Incluso en pacientes que están con medicación y pacientes que tienen una presión arterial significativamente mayor, que las lecturas a veces son distintas en el consultorio. A veces tienen efecto de guardapolvo blanco, y los de enmascaradas son los que pensamos que están controlados con la medicación, pero resulta que cuando vemos los monitoreos están elevadas las presiones. La clave creo que es que los porcentajes pueden ir desde hasta 35% de los pacientes, tanto para enmascarada como la de guardapolvo blanco. O sea, eso se ha visto en muchos estudios de cohorte. La prevalencia de hipertensión de guardapolvo blanco está aumentado con las edades más avanzadas en mujeres, y típicamente cuando lo medían los clínicos. Y muchos, pero no todos, y hay cierta controversia que muestran un riesgo mínimo de enfermedad cardiovascular si tiene hipertensión de guardapolvo blanco. Pero acá el factor clave es que incluso si uno diagnostica hipertensión de guardapolvo blanco, unos 5% de esos pacientes por año van a desarrollar hipertensión sostenida, especialmente en los que tienen presiones más altas o que son más añosos o obesos o de raza negra, lo cual quiere decir que hay que reevaluar anualmente a estos pacientes buscando reasegurarnos de que sigan teniendo simplemente hipertensión de guardapolvo blanco.
En cuanto a la hipertensión enmascarada, los estudios longitudinales muestran que estos pacientes con hipertensión enmascarada tienen el mismo riesgo de eventos cardiovasculares que los pacientes que tienen hipertensión sostenida, de manera que en tanto que hay superposición entre la hipertensión enmascarada diagnosticada por la presión ambulatoria, por el mapa y la presión monitoreo en el hogar, no son idénticos, pero el riesgo sí es el mismo. Y por cierto que los perfiles de los pacientes tratados muestran que hay tanto efecto guardapolvo blanco y tanto efecto enmascarado, y que vemos que los que tienen estos tienen riesgos similares. ¿Cuál es la evidencia que apoya todo esto? Por cierto que el estudio SPRINT, cuando salió, ha habido mucha prensa y cierta controversia con respecto a este estudio. De manera que me quiero tomar algunos minutos para ver esto, porque desde su publicación inicial surgieron una serie de preguntas, pero desde entonces han aparecido más datos con respecto a la evidencia del estudio SPRINT. La primera pregunta que se planteó es que se asumió que los pacientes que eran seguidos en el estudio SPRINT tenían presiones medidas sin que hubiera personal médico en la sala, o sea, que se había medido con métodos no observados. Eso no fue parte del protocolo y fue un error en la afirmación porque no evaluaron eso correctamente. O sea que la pregunta que se planteó es que tuvimos que volver a examinar y todas las clínicas para ver cómo se habían medido las presiones en las 102 clínicas que participaron del estudio SPRINT. Y las categorías, hubo dos componentes. Uno es que todos los pacientes tenían que tener 5 minutos de reposo y después se medían las presiones. Entonces había dos periodos, un periodo de reposo y otro de medición de la presión. O sea, que si había algunos pacientes que siempre estuvieron solos, quiere decir que estos pacientes no había personal presente, tanto durante el periodo de reposo como durante el periodo de medición. Hubo otro grupo donde el personal siempre estaba presente en la sala, tanto en el reposo como en el momento de la medición real. Y después hubo algunos donde tuvieron ausentes, o sea que había como una mezcla de modalidades. Si miramos las presiones arteriales, estas fueron los seguimientos promedio. No hubo diferencia acá. Esto se publicó en 2018 en Hypertension y no hubo diferencia entre los pacientes randomizados al manejo intensivo o a la rama estándar. Si había gente presente de personal, sí o no, no había diferencia. Las medicaciones, acá no hubo diferencia tampoco. Se concentraron siempre en los que estaba siempre presente el personal o no estaba nunca presentes, y como ven no hubo diferencias en cuanto a la cantidad de medicamentos o las presiones o tampoco los deltas, las diferencias que se observaron. Y no hubo diferencias, estuvieran o no presente el personal médico en la sala. Y acá vemos el outcome primario y la mortalidad total estratificados según presencia o ausencia del personal de salud en la sala. Como ustedes ven, hay una rama intensiva, una rama estándar, y miren el hazard ratio. Acá miren cuando estaba siempre ausente el personal o acá nunca ausente. No hubo esencialmente diferencia en los outcomes. Este es un grupo más pequeño, pero miren las cifras. Las cifras más grandes son de aquellos donde o estaban siempre ausentes o nunca estaban ausentes. Un pequeño grupo acá se ve donde hay un grupo mezclado. Acá para mortalidad total, nuevamente, no hay diferencia.
en cuanto a la tasa de eventos, estuviera o no presente el personal de salud en la sala. Quiero mostrarles esto también. Esto muestra que hubo alrededor de 11% de los 9.000 pacientes en el sprint que fueron de ascendencia hispánica. El sprint fue de una población muy diversa. Verán luego que hasta 28% de los pacientes tenían más de 75 años. La edad media fue 68 en el estudio. Es importante que el estudio muestra, en realidad lo paró el Comité de Seguridad de los Datos por el hecho de que los pacientes en el estudio tenía que durar 5 años y a las 3.2 el comité recomendó que había que o detener la intervención medicamentosa o decirle a los pacientes en la rama estándar que resulta que estaban en la rama equivocada. O sea que se detuvo el estudio porque hubo una 25% de reducción en outcome primario de infarto y síndrome coronario agudo, lo cual no le agregó nada al odds ratio de stroke. Y con respecto a insuficiencia cardíaca que se habló antes, acá vemos 38% de reducción en insuficiencia cardíaca en pacientes randomizados a menos de 130 más de 130 y también reducción en la muerte cardiovascular. El sprint no es la única evidencia de esto. Hay múltiples metaanálisis realizados. El más notable es el que mostramos acá de Bundy. Este apareció hace un año más o menos y analizaron el metaanálisis directo y el de la red. Y si compararon pacientes que estaban en estudios de tratamiento y que lograron presiones entre 120 y 140 versus otros que tenían presiones más altas. Hubo una reducción en forma de pasos en la tasa de eventos, mirando el objetivo de presión más baja versus la más alta, en pacientes que tenían una media de 120 a 124 versus lecturas más altas, de más de hasta 160. Acá 130 versus lecturas más altas. Nuevamente una reducción en pasos en los hazard ratios hasta acá abajo. Esto marca una progresiva reducción en el riesgo en los niveles más bajos de presión arterial hasta los niveles que estaban en las guías, hallazgos similares para stroke, para mortalidad total. Los hallazgos fueron parecidos, se incluyera o no el estudio sprint en el metaanálisis. En realidad, los otros hallazgos del estudio fueron similares a los de otro metaanálisis que había disponibles para el momento. El otro tema fue si el sprint se aplicaba a los pacientes con diabetes. La diabetes hubo pacientes con prediabetes, o sea, la diabetes fue una exclusión, pero había pacientes con prediabetes donde la glucosa en sangre era 100 y 125. En esos pacientes, estos son los resultados presentados en Diabetes Care, en la revista Diabetes Care. Se mostró en ellos que acá nuevamente el outcome primario en los prediabéticos fue muy similar al outcome primario en pacientes normoglucémicos. También lo mismo con mortalidad total similar en los normoglucémicos que en los prediabéticos. Los que se randomizaron a targets más bajos de presión arterial tuvieron menor tasa de eventos. Hicimos lo mismo con los pacientes de raza blanca y raza negra con síndrome metabólico y los resultados fueron similares. El otro tema es qué pasa con el así llamado JNC8. Usaron un target más alto de presión en los pacientes de más de 60 años. La edad media en el sprint fue 68. Más de 28% de los pacientes tenían más de 75 años. Outcome primario en esos de más de 75 años. El NNT para el estudio global fue 61. Fue solo 28 en los de más de 75 años. Para mortalidad total, el NNT fue 90 en la cohorte global y 41 en los de más de 75 años. Ahora, estos son pacientes que vemos en las clínicas
Bueno, medimos la fragilidad en el estudio también. Y como ven acá, en buen estado frágiles, 2 mediciones de fragilidad, el cuestionario y también la marcha, la velocidad de la marcha. O sea que las guías nos dicen que los pacientes de más de 65 años tenemos un target de menos de 130. Es una recomendación 1A. Pero para los pacientes de más de 65 con hipertensión y que además tienen una alta carga de comorbilidad y una expectativa de vida limitada, que por supuesto implica un juicio clínico, ¿no? Y hay que conversar estas cosas con el paciente y su familia. Respecto de los efectos adversos, no hubo diferencia en los eventos adversos serios en el estudio durante el seguimiento, los que randomizaron a menos de 120 versus menos de 130. Hubo una mitad, medio a 1% más de hipotensión como uno podría esperar. Síncope, medio por ciento, caídas con lesiones, no hubo diferencia. Y lesión renal aguda, hubo un aumento significativo en la lesión renal. En los de más de 75 años, 48%, en general no hubo diferencia en los de más de 75 años en cuanto a eventos adversos serios. Los de más de 75 años no tuvieron mayor riesgo de eventos adversos serios. Analizamos calidad de vida, que también se comunicó el año pasado. Y acá tenemos las medidas de calidad de vida. Ninguna diferencia. Las líneas se superponen. Los pacientes a menos de 120 no tuvieron diferencia en la calidad de vida respecto de aquellos que se trataron a menos de 140. 90% de los pacientes con evento renal agudo se recuperaron por completo la función renal. El otro 5% se recuperó dentro de un 30% de lo que era su filtrado glomerular basal. Entonces, la lesión aguda que se observó fue temporaria. El último punto que quiero mencionar, acabamos de comunicar los hallazgos de SprintMind en la reunión de Alzheimer el verano pasado. Ustedes saben que el SprintMind es un subestudio de Sprint donde analizamos la función cognitiva y el cambio en la función cognitiva con el tiempo en aquellos que se trataron a menos de 120 o menos de 140. Y también analizamos los hallazgos por RM en pacientes en esta subcohorte. Hubo una menor tasa de leve alteración cognitiva y el compuesto de una alteración cognitiva leve y demencia probable, así como también las lesiones características de sustancia blanca en la RM en pacientes randomizados a menos de 120 comparados con menos de 140. La reducción en demencia solo no fue significativa. Ahora, la disminución agresiva de la presión arterial es lo único que podemos hacer realmente para prevenir el comienzo de la demencia en Alzheimer. Así que, en resumen, el Sprint tiene o tuvo un papel crítico en influenciar las guías. La actualización más reciente es la reducción en los targets de presión arterial, llevando al inicio del tratamiento cuando la presión está elevada. Y el objetivo de 140-90 a 130-80 en aquellos que tienen menos de 60 años y de 150-90 a menos de 130-80 en los que tienen más de 60 años. Menos de 130-80 sería el nivel utilizado para definir el nivel para iniciar tratamiento médico y definir el target en todas las situaciones clínicas. La enfermedad cardiovascular y las presiones de presión se usan para determinar la necesidad de antihipertensivos. Hay que confiar más en las lecturas fuera del consultorio para reconocer que ya no podemos depender solamente en las presiones que medimos nosotros en el consultorio para definir la hipertensión. Y las implicancias para el tratamiento se muestran acá. La publicación del SprintMind está en este momento en revisión y anticipamos que se va a publicar muy pronto en una revista importante. Muchas gracias.